¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar. Mi nombre es Denis Pazmiño, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro en la carrera de Comunicación en Línea. En estas instancias, pues vamos a darles a conocer con mi grupo de trabajo un tema muy importante de la semiótica, que es la semiología en la retórica. A continuación, mis compañeros pues darán a conocer ciertos detalles que darán pauta a muchos temas a seguir. Así que empecemos. Hola, ¿cómo están? Mi punto a topar es sobre la teoría de la estética y la recepción. Según este filósofo alemán, Teodoro Adorno, se ocupa no solo de las preocupaciones estéticas emocionales, sino sobre el papel de la belleza en sí, en el arte y lo sublime, ¿sí? La estética, sino también de la relación entre el arte y la sociedad. Es decir, Adorno es pues simplemente impensable el planteamiento a todo lo que obedece el esfuerzo para hacer sitio en el pensamiento a lo estético como tal. Es decir, la estética es una disciplina filosófica que como poco debería ser capaz de explicarnos cómo nosotros podemos impregnar en nuestras mentes, ver cómo es una obra de arte, de qué manera poderla apreciar, es decir, cómo se organiza socialmente la creatividad y la sensibilidad del ser humano. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre la semiología y la retórica. Para la retórica, desde una mirada particular y centralmente semiótica, supone en principio comprenderla como una particular simiosis, un conjunto de signos, relaciones, funciones y efectos que tiene en sus usuarios. La retórica va más allá de las cuestiones políticas, se extiende a todas las manifestaciones del ser humano. Por ejemplo, la utiliza el sacerdote para consolar a quienes han perdido a un ser querido, haciéndoles ver que la vida eterna espera a todo aquel que tenga fe. Otro ejemplo es el profesor universitario, que intenta exponer a todo aquel que tenga efectivo sus hipótesis sobre las causas y efectos de la desertificación. Otro ejemplo es el médico, que exhorta a sus pacientes a seguir las prescripciones indicadas con el control de los triglicéridos. Subraya las consecuencias nefastas que traería una conducta contraria a la contraria. Y otro ejemplo se puede decir que es la abuela que desea explicar a su nieta cómo hacer una buena sopa. Si no se presta atención a las palabras dichas, los resultados podrían ser diferentes. Ya sea el sacerdote, el profesor, el médico o la abuela, deben echar mano de una buena dosis de retórica. La retórica, como doctrina de la comunicación eficaz, involucra el manejo de la autoridad que posee. Gracias. Buenas noches con todos. Yo hablaré sobre la teoría de la estética de la recepción. La teoría de la estética de la recepción es definida por primera vez por Hans Robert el 13 de abril de 1967. Esta pretendía una revolución en la concepción de la relación autor-receptor. La estética de la recepción restituye el papel activo del lector en la concentración sucesiva del sentido de las obras a través de la historia. Para Robert, el sentido de una obra se constituye como resultado de la coincidencia de dos factores, el horizonte de expectativas y el horizonte de experiencia. Como buen punto de partida, debe estar claro que el discurso que se va a compartir debe demostrar que la exposición de tal emisor se nutrió de varias fuentes y temas significativos. En la teoría de la estética de la recepción siempre añadiremos un orden, y este se realiza mediante 4 fases con las que se dirige al público. Exordio es la primera fase y nos habla sobre el tramo inicial de esta parte. Tiene el fin de captar la atención del público. No prestar la debida atención y desdeñar el efecto de la retórica provoca confusiones que alejan al público desde un inicio. La segunda fase, narratio, es aquella parte del discurso en la que se declaran los hechos de un caso. En este punto se dan a conocer los elementos del discurso, exponiendo las circunstancias que determinan las razones o causas.
Esta parte debe ser clara, verosímil y ajustada al entorno. Ahora hablaremos de la tercera fase, confirmatio. Aquí se hace posible la evaluación de los argumentos expuestos. Se sustenta uno a uno estos argumentos y enunciados y se analiza a profundidad la problemática que se presenta, siendo el receptor quien forma parte de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, en estas instancias pues ya podemos llegar a tocar el tema del formalismo ruso. Primero pues el formalismo ruso nos reacciona inicialmente contra dos tendencias más representativas de la crítica literaria de su tiempo: el positivismo histórico y la crítica impresionista. En consecuencia, los formalistas tratan de construir la literatura en el objeto del conocimiento específico de una determinada disciplina científica. Una poética formal que desde un principio metodológicos propios dé cuenta de las cualidades estéticas esenciales de la obra literaria. El formalismo supuso una revitalización de la poética y la retórica de las tradiciones clásicas y clasistas. Su enfoque del texto literario evidencia su interés por las consecuencias formales que se realizan de acuerdo a las concepciones retóricas. El enfoque formal de estos críticos surge paralelo al desarrollo del simbolismo y del futurismo en Europa Occidental, de manera que futuristas y formalistas compartieron algunas ideas como las primicias de las palabras autosuficientes sobre el contenido y la ausencia del sujeto como objeto de interés. De igual forma podemos encontrar tres fases bastante evidentes, que es el origen, las etapas y la herencia. Hablaremos del origen del formalismo. El origen del formalismo surgió a partir de dos grupos diferenciados: el Circuito Lingüístico de Moscú, fundado en 1915, y el OPAHAS, o Sociedad para el Estudio de la Lingüística Poética. El primero dinamizado por Jacobson en 1896 a 1982. De esta forma, pues podemos también encontrar las etapas del formalismo. Se perfilan las personalidades marcadas de sus componentes. Víctor Shklovsky, representante de la figura del líder, el más intuitivo e ingenioso. Así, de igual forma, podemos encontrar tres etapas: las etapas de 1916 a 1920, en la cual encontramos la etapa del enfrentamiento y polémica. Hay que recordar que estos son años conflictivos en Rusia, donde han tenido lugar la revolución en octubre de 1917. La segunda etapa es de 1921 a 1926, en base al desarrollo, en la cual pues los documentos de esta etapa estudian sobre la teoría del lenguaje poético, que son colecciones de artículos, unas de 1916 y otras ampliadas de 1917. Y por último, la crisis y disolución de 1926 a 1930. Gracias. De igual forma, la herencia. Hablamos de que el Círculo Lingüístico de Praga contó con algunos de los representantes de formalismos como Jacobson, que defendió la continuidad entre ambos grupos. René Welsky, miembro del Círculo Lingüístico de Praga, emigró en 1935 a Estados Unidos, y su célebre teoría literaria. Helmut Hetzfeld, estable en relación entre la estadística y el formalismo ruso en 1956. Roman Jacobson en 1958. Trevor Todorov difunde las ideas formalistas al recopilar en una antología traducida al francés diferentes textos de la escuela. M.M. Bakhtin también relaciona los estudios formalistas con los trabajos semióticos de la escuela del Tartu. Y por último, Hans Robert Hasson también tiene en cuenta a los formalistas en sus fundamentos en la estética de la recepción. Muchas gracias. En esta ocasión me ha tocado darles a conocer sobre las funciones específicas de los 6 factores de comunicación de Jacobson. Y vamos a empezar por la función referencial, también conocida como representativa o informativa. Esta se va a centrar exclusivamente en el contenido del mensaje y la situación.
Esta siempre va a aparecer en aquellos mensajes en los que se informa de algo de una manera objetiva. Por ejemplo, son las 3 de la tarde. Función expresiva, también conocida como emotiva o sintomática. Se va a centrar exclusivamente en el emisor. Esta va a aparecer en aquellos mensajes en los que predomina la subjetividad y por lo tanto el hablante expresa sus sentimientos, emociones y estados de ánimo, etcétera, etcétera. La función apelativa o conativa. Esta siempre va a estar presente en aquellos mensajes en los que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la subjetividad, es decir, la conducta del receptor. Esta función se manifiesta sobre todo en oraciones imperativas, exhortativas e interrogativas. Por ejemplo, tómate la sopa y vete a la cama. Función poética o estética. Esta función siempre va a estar orientada al mensaje. Esta va a aparecer como una expresión que atrae la atención sobre su forma en cualquier manifestación en la que utilice el lenguaje con propósito estético. Por ejemplo, tenemos las figuras estilísticas, un código, y el ejemplo más práctico: el silencio solo se escuchaba, un susurro de abejas que sonaba. La función fáctica o relacional. Esta función está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito principal es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo, es escaso y se utiliza como forma o manera de saludo. Aquí tenemos como ejemplo, por ejemplo, por supuesto, claro, escucho, naturalmente, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues de esta forma damos a conocer ciertos puntos en relacionados con la semiótica que nos pueden ayudar a futuro. De esto ha sido todo de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Buena tarde, buena noche en el lugar que se encuentre. Gracias.